Hola, mi nombre es Carla y hoy día voy a explicar en breves minutos un paper que se titula Las diferencias estacionales en el comportamiento agresivo de los adolescentes chilenos, que en palabras más simples es cómo afectan las estaciones del año, resumidas en temporadas cálidas y temporadas frías, el comportamiento agresivo. Específicamente en la sociedad chilena ha habido un aumento en la agresividad de los estudiantes en las escuelas. Es importante realizar este tipo de investigación para así entender este fenómeno en los adultos y tratar de evitar este comportamiento agresivo. Obviamente que hay muchos otros factores que pueden afectar al comportamiento agresivo, ya sea por la genética del individuo y entre otros. Pero en este caso se estudiará mayoritariamente el estudio de las estaciones del año cómo afectan en comportamiento agresivo. Han habido estudios anteriores sobre este tema en especial, pero sus resultados han sido muy contradictorios y para poder entender estos resultados contradictorios han habido diferentes hipótesis. Una de ellas es la hipótesis del calor. Esta establece que a medida que hay más temperatura, la agresividad aumenta y por lo tanto en temperaturas más bajas la agresividad, el comportamiento agresivo va a ir disminuyendo. Por otro lado está la hipótesis que sus siglas son NAEM, que en palabras más simples es la hipótesis de fuga, y esta establece que en temperaturas cálidas la primera interacción que se da entre los individuos es mucho más intensa, por lo tanto uno de los dos individuos va a terminar huyendo de este conflicto y terminar evitándolo. Y por otro lado, en temperaturas más bajas, temperaturas frías, establece que las interacciones agresivas van siendo progresivas, que empiezan más débiles y va aumentando con el tiempo, van a ser mucho más intensas. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, el objetivo de este estudio es analizar el comportamiento agresivo de los adolescentes en diferentes temporadas, utilizando métodos descriptivos observacionales, donde se espera que las dos hipótesis mencionadas anteriormente en conjunto ayuden a explicar este fenómeno. Entonces, para poder explicar esto, se seleccionaron dos escuelas en Santiago de Chile, cada una con un nivel socioeconómico medio, con estudiantes de enseñanza media que van desde los 14 a los 18 años de edad, junto a observadores neutrales, que eran los que anotaban las interacciones agresivas. Se grabaron la misma cantidad de horas en las dos escuelas y con un total de 122 horas en las dos escuelas, donde solo se grabaron durante el periodo de recreo, que dura 15 minutos, que es desde las 11:15 a las 11:30 de la mañana. En total se observaron 32 interacciones agresivas, donde solo una fue vista entre niñas, por lo tanto esta no va a ser considerada en el estudio, solamente la agresividad de los hombres. Estas 31 interacciones fueron clasificadas en estados y eventos, donde los estados son comportamientos que duran más de 2 segundos y los eventos son los que duran aproximadamente 2 segundos. También se habla del AF, que es el factor de agresividad, que mide como la intensidad de estas interacciones agresivas, que va de menos a más. Estos no tienen un límite. Aquí el mayor contacto agresivo, que fue más intenso, llegó a 9, donde se ve que es pegarle al otro oponente. Entonces, aquí se puede ver uno de los resultados que indica el índice de agresión de PASI y PAEI, donde PASI se saca con la siguiente fórmula, que es la sumatoria de AF por TS partido por TTI, donde AF es el factor de agresividad que vimos anteriormente y TS es la duración del estado y TTI es el tiempo total de interacción. Y para sacar PAEI es lo mismo, pero en vez de TS es BEF, que es la frecuencia del evento. Entonces se puede ver que en temporadas frías, PASI, que son los estados, tuvieron un índice de agresión mayor que en verano, que es primavera, pero es la zona cálida. Entonces es aquí donde entra la teoría de fuga, que explica que en temporadas cálidas, como la primera interacción es mucho más intensa,
uno de los oponentes tiende a evitar el conflicto, por eso es que se tuvo un menor nivel. Y en invierno la intensidad fue mucho mayor porque va progresivamente, de menos a más, como había mencionado anteriormente. Y PAEI, que son los eventos, tendieron a ser constantes, con un nivel bajo. Otro resultado que se dio es este, que indica, que indica el factor de agresividad en temporadas cálidas y en temporadas bajas, frías. Y se puede ver que en temporadas cálidas tanto los estados como los eventos fueron mayores que en temporadas frías. Y es aquí donde entra la hipótesis del calor, que establece que en temporadas cálidas hay un mayor incremento de agresividad. Entonces, para finalizar, el estudio propone un modelo mixto, ya que estas dos hipótesis se apoyan entre sí y ayudan a entender el rol de estas dos. Entonces, al saber estos resultados, se puede dar a entender que la agresividad se da mayoritariamente en hombres que en mujeres. Y también que este estudio es uno de los primeros en usar métodos observacionales para establecer diferencias estacionales en el comportamiento agresivo de los adolescentes en Sudamérica.